¿Y si los hábitos que llevas años justificando como parte de tu personalidad, como rasgos de tu carácter, como la manera en que simplemente eres tú, no fueran rasgos de carácter en absoluto? ¿Y si fueran señales? Señales de algo que lleva tiempo instalado en ti, de manera tan silenciosa, tan gradual, tan disfrazada de normalidad, que ni tú mismo lo has podido ver. ¿Y si te dijera que hay 10 hábitos que millones de creyentes practican cada día sin cuestionarlos? Hábitos que la comunidad de fe incluso aplaude a veces como señales de espiritualidad o de carácter maduro, y que la psicología clínica, la neurociencia y la Biblia, las tres juntas, los identifican como síntomas de un estado que tiene nombre, que tiene causa y que tiene una salida, pero que jamás puede ser tratado si primero no es reconocido? Hoy vamos a hablar de la depresión crónica. No de la depresión del que no puede levantarse de la cama. Esa ya tiene nombre y tratamiento. Vamos a hablar de la otra, de la que funciona, de la que va al trabajo, de la que ora, de la que sirve en el ministerio, de la que sonríe en la reunión y llora en el auto de regreso a casa. De la que si le preguntas cómo está, ya sabes lo que responde. De la depresión que aprendió a disfrazarse de normalidad, tan bien que incluso el que la vive ha dejado de cuestionarla. Este es el video más importante que vas a ver en este canal. No lo digo por efecto, lo digo porque lo que vamos a descubrir hoy puede ser el principio del proceso de sanidad más profundo que hayas tenido en años. Pero solo si tienes la valentía de reconocerte en lo que vamos a ver. Y al final de este estudio, voy a darte algo que muy pocos pastores se atreven a dar en este contexto. Un mapa práctico, respaldado por la escritura y por la ciencia del cerebro, para comenzar a salir de donde estás. Paso a paso. Sin condenación. Con amor y con autoridad. Antes de comenzar, necesito pedirte algo. Si algo dentro de ti ya te está diciendo que este video es para ti, quiero que vayas ahora mismo a la caja de comentarios y escribas, «Yo también». Solo eso. 2 palabras. Porque lo primero que rompe el aislamiento de la depresión disfrazada es saber que no estás solo. Que hay alguien más que reconoce esto. Que la experiencia que creías única y vergonzosa tiene nombre y tiene compañía. Dale me gusta a este video ahora mismo. No como un gesto vacío, como un acto de responsabilidad hacia alguien que todavía no conoces, pero que en este momento está buscando exactamente esto en YouTube. Cuando presionas ese botón, el algoritmo lleva este mensaje a esa persona. Y puede que ese clic tuyo sea lo que la encuentra en el momento exacto en que más lo necesita. Y si todavía no estás suscrito a este canal, quiero que lo pienses de esta manera. Lo que vamos a ver hoy no termina en un video. La sanidad que vamos a comenzar a construir aquí requiere continuidad. Requiere volver. Requiere el tipo de acompañamiento espiritual sostenido que este canal intenta ofrecer. Suscribirte es decirle a tu propio proceso de sanidad que lo tomas en serio. Dale al botón rojo ahora. Activa la campanita y empecemos. Antes de nombrar los 10 hábitos, necesito decirte algo sobre la depresión crónica que la Iglesia raramente dice con claridad. Y es lo más importante de todo lo que vamos a estudiar hoy. La depresión crónica, lo que los psiquiatras llaman distimia o trastorno depresivo persistente, no es debilidad espiritual, no es falta de fe, no es consecuencia directa de pecado, no es que Dios esté lejos, es una condición del cerebro, específicamente de los sistemas de neurotransmisores que regulan el estado de ánimo, que tiene causas biológicas, psicológicas, relacionales y espirituales a menudo entrelazadas, y que puede afectar a personas profundamente creyentes, profundamente comprometidas, profundamente amadas por Dios, exactamente de la misma manera que afecta a cualquier otro ser humano. El rey David la describió, el profeta Elías la vivió, Jonás la experimentó.
Jeremías escribió desde ella un libro entero que llamamos Lamentaciones. Si la depresión fuera señal de alejamiento de Dios, habría que explicar por qué los hombres más cercanos a Él, en toda la Escritura, la padecieron con tanta honestidad documentada. La razón por la que la Iglesia raramente habla de esto con claridad no es malicia. Es miedo. Miedo a que nombrar la depresión le quite autoridad a la fe. Cuando en realidad, nombrarla con honestidad es lo que le devuelve a la fe su capacidad de sanar lo que lleva tiempo roto. Y una última cosa antes de los 10 hábitos. Reconocerse en esta lista no es diagnóstico. Es el primer paso hacia uno. Si al final de este video sientes que lo que describes aquí es lo que has estado viviendo, el paso más importante que puedes dar es buscar acompañamiento profesional, un psicólogo clínico, un psiquiatra, además del acompañamiento espiritual que este canal y tu comunidad de fe pueden ofrecerte. No son excluyentes, son complementarios. Dios hizo la ciencia médica también, y usarla no es falta de fe. Es mayordomía del cuerpo y la mente que Él te dio. Ahora sí. Los 10 hábitos. El primero. Procrastinar en todo lo que tiene que ver con tu propio bienestar. Hay una forma particular de procrastinación que no se parece a la pereza y que la gente con depresión crónica conoce íntimamente. No es que no hagas nada. Haces muchas cosas. Haces las cosas de los demás, las cosas del trabajo, las cosas del ministerio, las cosas urgentes que alguien más necesita. Pero todo lo que tiene que ver con tu propio bienestar, con tu cuidado personal, con las cosas que solo tú necesitas y que nadie más va a reclamarte si no las haces, esas las dejas, indefinidamente. Y hay siempre una razón que suena razonable. No es el momento. Primero termino esto. Cuando pase esta temporada. Más adelante que no llega nunca. La neurociencia tiene una explicación para esto. La depresión crónica afecta el sistema de recompensa del cerebro, específicamente los circuitos dopaminérgicos que asocian la acción con la anticipación de placer o satisfacción. En una persona sin depresión, pensar en hacer algo que le gusta genera una pequeña descarga de dopamina que motiva la acción. En una persona con depresión crónica, esa anticipación está embotada. El cerebro no genera la señal de recompensa con la misma intensidad, y sin esa señal, el motor interno simplemente no arranca para las cosas que son solo para uno mismo. Pero la Biblia lo describe desde otro ángulo que me parece igualmente revelador. En Proverbios 4:23 dice: «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida». El corazón que mana vida es el que ha sido guardado, cuidado, atendido, el que ha recibido lo que necesita. La persona que nunca cuida su propio corazón, porque siempre está cuidando los corazones de otros, eventualmente tiene un corazón que ya no mana, que funciona, que cumple, pero que ya no fluye. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo para ti? No para ser mejor para otros, solo para ti. Si tienes que pensar mucho para recordarlo, eso ya es información. El segundo hábito. El sueño como escape, no como descanso. Hay dos relaciones muy distintas que una persona puede tener con el sueño. La primera es la relación del que duerme para descansar y se levanta renovado. La segunda es la del que duerme para no estar despierto, para no pensar, para que las horas pasen sin tener que estar presente en ellas, para aplazar el momento de tener que enfrentar el día. La persona con depresión crónica disfrazada no necesariamente duerme mucho más de lo normal en horas absolutas, pero la calidad de su relación con el sueño es fundamentalmente diferente. El sueño no le restaura. Es refugio. Es el único lugar donde no tiene que hacer nada. No tiene que ser nada. No tiene que responder a nada. Y cuando está despierta, parte de su energía mental está gastada en resistir el impulso de volver al sueño. El rey David lo describe en el Salmo 102:7 con una imagen que cualquiera que haya vivido esto puede reconocer sin esfuerzo. Velo,
y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Velo, está despierto. Pero estar despierto es un estado de soledad aislada, de vigilancia sin objeto, de conciencia sin dirección. Y en el Salmo 127:2 hay otro matiz importante. Por demás, es que os levantéis de madrugada, y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. El sueño que Dios da a su amado no es el sueño del agotamiento. Es el sueño del que descansa en paz, porque su alma descansa en paz. Cuando el sueño es escape en lugar de descanso, es una señal de que el alma no está en paz. No porque esté lejos de Dios, sino porque hay algo en ella que todavía no ha sido llevado ante Él para ser procesado. El tercer hábito. La irritabilidad que viene de la nada, y por la que después uno se siente culpable. Este es uno de los síntomas de la depresión crónica que más daño hace en las relaciones. Y también uno de los que menos se asocia con depresión, porque desde afuera parece simplemente mal carácter. La persona que lo vive sabe la diferencia. Hay momentos en que algo pequeño, algo que objetivamente no debería importar tanto, detona una respuesta emocional desproporcionada. Una respuesta de la que después uno se arrepiente. Y ese ciclo de reacción y arrepentimiento, repetido suficientes veces, genera una capa de culpa que se acumula sobre todo lo demás. La explicación neurológica es esta. La depresión crónica mantiene el sistema nervioso en un estado de agotamiento sostenido. Y un sistema nervioso agotado tiene un umbral de tolerancia reducido. Las cosas que en un estado de descanso y equilibrio se procesarían con calma, en el estado de agotamiento crónico, desbordan el sistema. No porque la persona sea mala, sino porque el recipiente está lleno y ya no cabe más. En Efesios 4:26 dice: «Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo». Y durante muchos años, esta instrucción fue predicada como si el problema fuera la ira en sí misma. Pero el contexto inmediato del versículo siguiente, el 27, dice: «Ni deis lugar al diablo». El enojo que queda sin procesar, que no se resuelve antes de que el sol se ponga, ese enojo se convierte en territorio para el enemigo. No porque la ira sea pecado, sino porque la ira que no se procesa se convierte en residuo que contamina todo lo demás. Y la irritabilidad de la depresión crónica es exactamente eso. Es el residuo de todo lo que no fue procesado, de todo el dolor que fue enterrado debajo de la función, de todo lo que fue aplazado porque no había tiempo o espacio para sentirlo. Ese residuo tiene que ir a algún lado, y muchas veces va hacia los que están más cerca. El cuarto hábito. La dificultad para tomar decisiones simples. Hay algo que les pasa a las personas con depresión crónica que suena casi ridículo cuando se describe en voz alta, pero que las que lo viven reconocen con una familiaridad dolorosa. La incapacidad de tomar decisiones simples. ¿Qué comer? ¿Qué ponerse? ¿Por dónde empezar el día? ¿Cuál de las dos opciones elegir cuando las dos son igualmente inocuas? Esa parálisis ante lo pequeño. Y lo que hace esto especialmente confuso es que muchas de estas personas son perfectamente capaces de tomar decisiones importantes en su trabajo, en su ministerio, en sus responsabilidades. La parálisis no es general, es selectiva, y tiende a aparecer precisamente en las decisiones de bajo riesgo objetivo, en las del ámbito personal, en las que no tienen consecuencias graves si se equivocan, que es exactamente donde uno esperaría que fuera más fácil decidir. La explicación está en la corteza prefrontal, que es la región del cerebro responsable de la toma de decisiones ejecutivas. La depresión crónica reduce la actividad en esta área de manera consistente. Y esa reducción se expresa de manera diferente según el contexto. En situaciones de alta exigencia externa, el cerebro puede movilizar recursos adicionales para compensar. Pero en las situaciones de baja exigencia, donde no hay presión externa que active la compensación, la reducción se manifiesta sin cortafuegos. Quiero llevarte al pasaje de Isaías 30:21. Dice: «Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga:
Este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Tus oídos oirán a tus espaldas. Hay una voz que guía, pero para escucharla se necesita una mente que pueda aquietarse lo suficiente, que no esté en el estado de ruido constante que genera la depresión crónica. La dificultad para tomar decisiones simples no es solo un síntoma cognitivo. Es también una señal espiritual de que la mente necesita descanso y quietud para poder escuchar de nuevo. El quinto hábito: desconectarse emocionalmente en medio de las conversaciones. A la persona con depresión crónica le pasa algo que es difícil de explicar a quienes no lo han vivido. Puede estar en una conversación, puede estar física y aparentemente presente, asintiendo, respondiendo en los momentos correctos, haciendo las preguntas que se esperan. Y al mismo tiempo, hay una parte de ella que está en otro lugar, que observa la conversación desde afuera, que procesa lo que ocurre con una distancia que no eligió. No es falta de interés en la persona con quien habla. No es desprecio. Es que el sistema emocional está operando en modo ahorro de energía. Y conectarse emocionalmente de verdad, con la presencia plena que requiere una conversación real, consume una energía que en el estado de depresión crónica simplemente no está disponible de la misma manera. Los psicólogos llaman a esto despersonalización leve. Y es mucho más común de lo que se reconoce, especialmente en personas que llevan mucho tiempo funcionando desde el agotamiento. En el libro de Lamentaciones, Jeremías describe esto desde adentro con una honestidad que todavía hoy me asombra. En el capítulo 3, versículo 17 dice: «Y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Mi alma se alejó. No me alejé yo deliberadamente. Mi alma se fue». Hay una distancia que no se elige y que desde adentro se experimenta como una niebla entre uno mismo y el mundo. El versículo 20 continúa: «Lo que mi alma continuamente recuerda y se humilla dentro de mí». Humilla en el sentido de pesa, de aplasta, de empuja hacia abajo. La desconexión emocional de la depresión crónica no es indiferencia. Es el alma que se alejó porque el peso de estar completamente presente se volvió demasiado grande para sostenerse sin descanso. Y ahora viene algo que quiero que escuches porque muy pocos creyentes lo han escuchado formulado de esta manera. La espiritualidad de la generación que sirvió a Dios en el desierto durante 40 años no fue siempre alegre y victoriosamente conectada. Fue muchas veces una espiritualidad de persistencia en la niebla, de seguir caminando cuando el alma se sentía lejos. Y Dios los sostuvo en la niebla exactamente igual que en los momentos de claridad. Porque su sustento no dependía del estado emocional de ellos, sino del carácter de Él. Si tu alma se ha alejado de la paz últimamente, si hay una niebla entre tú y todo, eso no significa que Dios se alejó. Significa que tu alma necesita ser llevada de vuelta. Y eso es exactamente lo que estamos comenzando a hacer hoy. Escríbeme en los comentarios con cuántos de estos 5 primeros hábitos te identificas. Solo el número, sin explicación. El número que sea. Porque la próxima persona que lea esos comentarios va a saber que no está sola. El 6º hábito: evitar sistemáticamente los planes futuros. Hay algo que las personas con depresión crónica hacen de manera consistente, que casi nunca se identifica como síntoma, porque parece simplemente una preferencia de estilo de vida. Evitan comprometerse con planes futuros. No confirman las invitaciones hasta último momento. Se sienten incómodas cuando alguien les pregunta qué van a hacer el mes que viene, el año que viene, en 5 años. Tienen dificultad para imaginar su futuro con detalle y con emoción positiva. Y la razón neurológica es esta. La depresión crónica afecta lo que los neurocientíficos llaman prospección afectiva, la capacidad del cerebro de proyectarse hacia el futuro y generar emociones anticipatorias positivas. El cerebro deprimido puede imaginar el futuro, pero no puede sentirlo con la carga emocional positiva
que normalmente acompaña esa imaginación. Y sin esa carga emocional, el futuro se siente vacío, pesado o simplemente inaccesible. En el libro de Jeremías 29:11, Dios le dice al pueblo en el exilio: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis». El fin que esperáis, la esperanza de un futuro. Y quiero que notes el contexto de este versículo, porque generalmente se lee fuera de él. Lo dice Dios a un pueblo en exilio, a un pueblo que en ese momento literalmente no podía imaginar su futuro con claridad positiva. Porque estaban en Babilonia. Porque todo había sido destruido. Porque el dolor del presente hacía que el futuro pareciera vacío o imposible. Y Dios no les dice: deberían ver el futuro con más fe. Les dice: yo sé los pensamientos que tengo. Yo tengo el futuro aunque ustedes no puedan verlo todavía. La esperanza en la depresión crónica no comienza porque la persona deprimida logre ver su futuro. Comienza cuando Dios le dice: aunque tú no lo veas, yo lo tengo. Confía en mi prospección afectiva, aunque la tuya esté embotada. El séptimo hábito. El aislamiento que se disfraza de introversión o de espiritualidad. Este es uno de los más engañosos, porque hay una diferencia real entre la introversión, que es una característica de personalidad legítima y neutral, y el aislamiento que viene de la depresión. Pero desde afuera, y muchas veces desde adentro también, los dos parecen iguales. Los dos producen el mismo comportamiento. Quedarse en casa, no responder mensajes, cancelar planes, preferir la soledad al contacto social. Y en los contextos de fe, este aislamiento muchas veces se espiritualiza de maneras que lo hacen aún más difícil de reconocer. Necesito tiempo a solas con Dios. Estoy en un período de desierto espiritual. El Señor me está llevando a un lugar de soledad para hablarme. Estas frases pueden ser completamente verdaderas en ciertos contextos, y también pueden ser la cobertura espiritual de un aislamiento que no es desierto, sino depresión. ¿Cómo distinguirlos? La pregunta clave es esta. Cuando estás en esa soledad, ¿te sientes renovado o te sientes más pesado? La soledad de la introversión restaura. La soledad de la depresión acumula. El desierto espiritual tiene en su horizonte la promesa de un encuentro con Dios. El aislamiento depresivo tiene en su horizonte el vacío. En 1 Reyes 19:4, Elías está debajo del enebro y le pide a Dios que lo deje morir. Está solo, agotado, aislado, y lo que hace Dios en ese momento no es reprenderle por su aislamiento. No le dice que tenga más fe, le dice en el versículo 5, levántate, come, primero lo físico. El cuerpo que necesita ser atendido. Y luego, en el versículo 12, después de comida, agua y sueño, Dios le habla en el silbo apacible, no en el viento recio, no en el fuego, en el susurro, porque la voz de Dios en la depresión no llega en el estruendo, llega en el silencio que sigue al cuidado básico. Eso es lo que el pasaje de Elías nos enseña, que a veces el primer paso espiritual no es orar más, sino comer. Descansar. Dejar que alguien te cuide. Antes de que puedas escuchar el susurro. El octavo hábito. La dificultad para experimentar alegría genuina, incluso en momentos que objetivamente deberían ser buenos. Este es el corazón clínico de la depresión crónica. Lo que los psiquiatras llaman anedonia. La incapacidad o la reducción severa de la capacidad de experimentar placer o alegría en respuesta a estímulos que antes la generaban. Y en las personas con depresión crónica disfrazada, esta anedonia rara vez es total. Rara vez es que no sienten absolutamente nada, sino que lo que sienten es una versión atenuada, lejana de lo que deberían sentir. Hay momentos que objetivamente deberían ser buenos. Una celebración familiar, una noticia positiva, un logro alcanzado. Y la persona con depresión crónica los vive desde detrás de un cristal. Puede verlos, puede participar en ellos exteriormente, pero la alegría que genera en su interior
es más pequeña de lo que el momento merecería. Y eso a menudo genera una capa adicional de culpa. Debería estar más alegre. ¿Qué me pasa que no puedo disfrutar esto? El Nehemías 8:10 dice: No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Este versículo ha sido predicado muchas veces como si fuera una orden de sentir alegría, como si la depresión fuera simplemente una elección de no obedecerlo. Pero cuando lo lees en contexto, el pueblo que recibe esta palabra acaba de escuchar la ley leída por primera vez en generaciones y está llorando. Está en duelo, está roto, y Nehemías les dice que el gozo del Señor, no el gozo que ellos sienten en este momento, sino el gozo que el Señor tiene, es su fuerza. El gozo del Señor no depende del gozo del creyente. Es una fuente externa que funciona incluso cuando la capacidad interna de experimentar alegría está reducida. Es la razón por la que se puede confiar en Él, cuando uno no puede confiar en sus propias emociones. El gozo del Señor como fuerza no es sentir alegría, es que el Señor es alegre sobre ti, aunque tú no puedas sentirlo todavía. Y esa realidad sostiene incluso cuando las emociones no la confirman. El 9º hábito. Hablar mal de uno mismo con una naturalidad que ya no sorprende a nadie. Soy un desastre. Nunca aprendo. ¿Para qué? Si siempre me sale mal. No sirvo para eso. Ya sé que voy a arruinarlo. Estas frases y decenas de variaciones suyas salen de la boca de personas con depresión crónica con una fluidez y una naturalidad que los que las rodean ya no cuestionan. Se han normalizado. Se han convertido en parte del discurso habitual de la persona, y a veces incluso generan risa, porque se dicen con un tono de humor autodespreciativo, que hace que parezcan menos graves de lo que son. Pero hay algo que la neurociencia ha documentado con claridad, y que es uno de los descubrimientos más importantes de la última década, en el campo de la psicología cognitiva. El cerebro no distingue entre lo que uno dice sobre sí mismo y lo que uno cree sobre sí mismo. El lenguaje que usamos para describir nuestra propia identidad activa los mismos circuitos neuronales que activaría si lo escucháramos de otro. Y los circuitos que se activan repetidamente se fortalecen. Lo que significa que cada vez que dices «soy un desastre», estás literalmente reforzando la red neuronal que hace que te sientas un desastre. Proverbios 18:21 lo dijo antes que cualquier neurocientífico. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. No es solo metáfora, es descripción de un mecanismo real. Las palabras que dices sobre ti mismo tienen poder sobre tu estado mental y emocional. No absoluto, no mágico, pero real y documentado. Y hay algo que quiero decirte con amor y con firmeza. La humildad bíblica no consiste en hablar mal de uno mismo. La humildad bíblica consiste en verse a uno mismo con la misma precisión con que Dios te ve. No más grande de lo que eres, tampoco más pequeño. Y Dios no te ve como un desastre. Dios te ve como lo que describes el Salmo 139:14. Formidable y maravillosamente hecho. Esas son sus palabras sobre ti, no las tuyas, las suyas. Y cuando tú usas palabras contrarias a esas sobre ti mismo, no estás siendo humilde. Estás contradiciendo a Dios. El 10º hábito. Orar pero sentir que las oraciones no llegan a ningún lado. Este es el hábito que más directamente afecta a los creyentes con depresión crónica. Y el que más directamente impacta su vida espiritual. Porque es el que hace que la principal herramienta de conexión con Dios se sienta como un ejercicio vacío. Se ora, se dicen las palabras, se hace el esfuerzo. Y hay un silencio que no se parece al silencio de Dios, que habla despacio. Se parece al silencio del que no hay nadie en el otro lado. Y ese silencio genera una espiral particularmente dolorosa. Si Dios no escucha mis oraciones, ¿será que hay algo mal en mí espiritualmente? ¿Será que estoy en pecado y no lo veo? ¿Será que no tengo suficiente fe?
Y estas preguntas, que nacen del dolor honesto de alguien que genuinamente quiere conectarse con Dios, terminan generando más peso, más distancia, más sensación de que algo en la relación está roto. Pero la Biblia tiene una perspectiva sobre esto que es radicalmente diferente y profundamente liberadora. El Salmo 88 es el único salmo de toda la Escritura que no tiene resolución positiva. Empieza en la oscuridad y termina en la oscuridad. Su último versículo, el 18, dice: «Has alejado de mí al amigo y al compañero, y mis conocidos están en tinieblas». No hay giro al final. No hay él, pero yo confiaré en él. Solo oscuridad. Y ese salmo está en el canon. Fue incluido deliberadamente, porque Dios quiso que hubiera en su libro sagrado la voz honesta del que ora desde la oscuridad sin ver respuesta, para que nadie que haya estado en ese lugar pensara que estar ahí es señal de que algo está mal en su relación con Dios. El Salmo 88 no es la experiencia normal de la fe, pero es una experiencia legítima de la fe. Y el hecho de que Dios lo incluyera en su palabra es su manera de decirle al que ora desde el silencio: tu voz también está aquí. Tu oscuridad también es parte de la historia. Yo no me fui solo porque no puedas escucharme. Y Romanos 8:26 añade algo que es teológicamente extraordinario. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu intercede por nosotros cuando no sabemos qué pedir, cuando las palabras no salen, cuando la oración es solo un gemido. El Espíritu toma ese gemido y lo traduce, lo presenta ante el Padre, con una precisión que ninguna palabra articulada podría igualar. Tu oración que no llega a ningún lado, la que es solo silencio o gemido o confusión, esa oración es completada por el Espíritu Santo. No necesitas palabras perfectas para que Dios te escuche. Necesitas solo la honestidad del corazón, que sigue buscando, aunque no sienta que encuentra. Y ahora, hermano, hermana, quiero darte lo que prometí desde el principio: el mapa. No como una lista de consejos genéricos, como un camino real, con pasos reales, respaldado por la Escritura y por lo que sabemos sobre cómo funciona el cerebro. Primer paso: nombrarlo con alguien. No tienes que usar la palabra depresión si todavía no estás seguro. Pero necesitas decirle a alguien de confianza: creo que algo no está bien en mí desde hace tiempo. Ese acto de nombrarlo en voz alta con otra persona rompe el circuito del aislamiento que alimenta la depresión. Santiago 5:16 dice: «Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad los unos por los otros, para que seáis sanados». El principio de la sanidad que viene a través de la comunidad no es solo metáfora espiritual. Es un mecanismo real que la neurociencia del vínculo social ha confirmado. Compartir el peso con alguien de confianza activa circuitos de regulación emocional que no pueden activarse en el aislamiento. Segundo paso: atender lo básico con la misma seriedad con que Dios atendió a Elías. Sueño, alimentación, movimiento físico. Antes de hablar de estrategias espirituales avanzadas, el ángel no le llevó a Elías una revelación, le llevó pan y agua, porque el cerebro que no duerme, que no come bien y que no tiene movimiento físico regular, no puede procesar la revelación espiritual con la claridad que necesita. Cuidar el cuerpo es acto espiritual. Siempre lo fue. Tercer paso: buscar acompañamiento profesional. Un psicólogo, un psiquiatra, un terapeuta con formación en salud mental. Esto no reemplaza la fe, la complementa. Dios puso en el mundo el conocimiento médico y psicológico para que pueda ser usado. No usarlo por miedo a que parezca falta de fe es exactamente la misma lógica que llevaría a no usar antibióticos cuando hay una infección. Y nadie en su sano juicio diría que tomar antibióticos es pecado. Cuarto paso: cambiar el lenguaje que usas sobre ti mismo. No de manera artificial o positiva al estilo del mundo, sino anclándolo en lo que la Biblia dice sobre ti. Cada vez que el pensamiento automático diga «soy un desastre»,
interrumpirlo con lo que Dios dice. Fui formidable y maravillosamente hecho. Soy más que vencedor. Soy amado con amor eterno. No porque las emociones confirmen estas verdades todavía, sino porque las verdades de Dios no dependen de ser confirmadas por las emociones para ser verdad. Quinto paso. Orar desde donde estás, no desde donde crees que deberías estar. Como el Salmo 88. Como el gemido de Romanos 8:26. Sin esperar a tener las palabras perfectas, o la fe perfecta, o el estado emocional correcto. Presentarte ante Dios exactamente como estás. Porque Él ya te ve exactamente como estás. Y la distancia que sientes no es su distancia, sino la niebla de tu cerebro agotado, que no puede procesar su presencia con la misma claridad que en otros momentos. Sexto paso. Volver aquí. Y a los espacios de fe que te alimentan. No para que la comunidad resuelva lo que necesita acompañamiento profesional, sino porque el alma necesita ser alimentada mientras el cerebro sana. Y eso es exactamente lo que este canal intenta hacer en cada video. Si llegaste hasta aquí, quiero que sepas algo que te digo, con todo el peso de mis años de ministerio, con personas que han pasado por lo que acabamos de describir. El hecho de que hayas llegado hasta el final de este video, de que hayas tenido la valentía de reconocerte en alguno de estos 10 hábitos, de que no hayas apagado la pantalla cuando el tema se puso incómodo, eso ya es un acto de coraje. Y el coraje, cuando se une a la gracia de Dios, es el principio de todo cambio real. No estás solo. Lo que vives tiene nombre, tiene causa y tiene una salida. No inmediata, no fácil, pero real y documentada y respaldada por la Escritura y por la ciencia de la mente humana que Dios mismo diseñó. Escríbeme tu nombre en los comentarios. Solo tu nombre. Esta semana voy a orar por cada nombre que aparezca aquí con el peso de todo lo que hemos compartido hoy. Y voy a orar específicamente por las personas que tuvieron el coraje de reconocerse en esta lista. Porque ese reconocimiento, ese primer momento de honestidad, es sagrado. Es el principio de la sanidad. Si este estudio tocó algo real en ti, compártelo. En tu WhatsApp, en tu Facebook. Piensa en alguien de tu círculo que lleva tiempo estando bien, de una manera que ya no convence. Que funciona pero que no florece. Que sirve pero que no descansa. Este video puede ser lo que necesita. Y tú puedes ser el instrumento de que le llegue. Y si todavía no estás suscrito a este canal, quiero decirte algo desde el corazón. El proceso que comenzamos hoy no termina aquí. Lo que vimos hoy es el primer mapa. Hay más capas, más profundidad, más herramientas que vamos a ir construyendo juntos en los próximos estudios. Suscribirte es asegurarte de que cuando el siguiente video esté listo, llegue a tu pantalla. Porque el camino de salida de la depresión crónica no se recorre en un día. Se recorre un paso a la vez. Y este canal quiere caminar contigo en cada uno de esos pasos. Dale al botón rojo. Activa la campanita. Cerremos con oración. Señor Jesús, tú que le preguntaste al paralítico de Betesda si quería ser sano después de 38 años. Tú que atendiste a Elías con pan y agua antes de una revelación. Tú que incluiste el Salmo 88 en tu palabra para que el que ora desde la oscuridad sepa que su voz también tiene lugar en tu libro. Hoy te pido por cada persona que escuchó esta prédica y se reconoció en alguno de estos 10 hábitos, por los que llevan años funcionando sin florecer, por los que ora pero no escuchan, por los que sonríen en la reunión y lloran en el auto, por los que saben que algo no está bien, pero todavía no encontraron las palabras para nombrarlo. Señor, que este sea el día en que el nombre sea dado. Que la niebla que separaba el diagnóstico de la sanidad comience a levantarse hoy. Que cada uno encuentre el acompañamiento profesional que necesita, el acompañamiento espiritual que merece y la comunidad de fe que los sostenga mientras el proceso ocurre. Que ninguno salga de este video con más condenación. Que salgan con más claridad. Que tu gracia, que es suficiente en la debilidad,
sea suficiente también en esto, y que el gemido que no tiene palabras sea completado hoy por tu Espíritu, que intercede con gemidos indecibles. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en el próximo video. Sigue adelante.